Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de lágrimas, debates apasionados y un torbellino de emociones en las redes sociales y en los corazones de millones de fans alrededor del mundo, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, Hande y Kerem, el adiós a un romance de ensueño. Rumores, verdades y el impacto en el corazón de sus fans. Ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sintieron un vacío, una tristeza, un pequeño golpe al corazón cuando se supo la noticia. Hande y Kerem, para muchos de nosotros, eran la pareja perfecta. La chispa, la química, la magia que vimos en la pantalla en Love is in the Air era innegable, palpable, real. Era tan intenso, tan auténtico que era casi imposible no enamorarse de ellos, no solo como personajes, sino también como pareja en la vida real. Y cuando esa química, esa conexión, esa magia traspasó la pantalla y se materializó en una relación, ¡ay, Dios mío! Fue como si el mundo hubiera cobrado vida, como si estuviéramos presenciando un cuento de hadas moderno, con dos príncipes y princesas turcos en la cima del mundo. Pero como todos sabemos, incluso los cuentos de hadas más hermosos no siempre terminan con el final feliz que tanto anhelamos. Y aquí estamos navegando por las aguas turbulentas de la desilusión, analizando los pedazos rotos del corazón de millones de fans, incluyendo el mío, claro está. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, los rumores que circularon, las supuestas verdades que se filtraron, los detalles que nos llegaron a través de amigos y conocidos, y tratar de entender, en la medida de lo posible, qué pudo haber pasado, que llevó a este final agridulce. Antes de sumergirnos de lleno en el drama, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, a seguir compartiendo mis opiniones y mis pasiones con ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay temas interesantes, noticias relevantes y por supuesto, mucho chismecito de farándula turca que compartir. Y ahora sí, preparémonos para sumergirnos de lleno en este mar de emociones. Bien, empecemos por el principio, por el momento en que la noticia de la ruptura de Hande y Kerem comenzó a propagarse como un reguero de pólvora, a finales de 2022, aunque los primeros rumores ya susurraban desde mediados de ese año. Al principio, como suele suceder en estos casos, la incredulidad fue la reacción predominante. No, es imposible, decían algunos. Son solo rumores infundados, afirmaban otros. Seguro están pasando por una mala racha, una crisis como cualquier pareja, pero ya se arreglarán, comentaban muchos. Y es que en un mundo donde las relaciones públicas, las estrategias de imagen y la manipulación de los medios de comunicación son tan comunes, es comprensible que la gente sea escéptica, que dude de la veracidad de las noticias, que piense que todo puede ser una maniobra para generar más atención, para mantener el interés del público. Pero como suele ocurrir, las pruebas, los indicios, los detalles sutiles, pero significativos, comenzaron a acumularse, a hablar por sí solos. La ausencia de fotos juntos en redes sociales, algo que antes era constante, que era parte de su día a día, que era la forma en que compartían su amor con el mundo. Las contadas apariciones públicas en las que se evitaban a toda costa, donde la cercanía y la complicidad de antes se transformaron en frialdad y distancia. Las declaraciones vagas, ambiguas, incluso contradictorias, que dejaban más preguntas que respuestas. Todo sumaba, todo apuntaba en una dirección. Luego empezaron a aparecer fotos de Hande con otras personas, en eventos, en reuniones, en situaciones que no necesariamente implicaban un romance, pero que dejaban entrever una nueva etapa, una independencia, una vida sin Kerem. Y paralelamente las fotos de Kerem, también haciendo sus propias vidas, en sus propios proyectos, en sus propias ciudades. La esperanza de los fans, que se aferraba a la idea de una reconciliación, de un milagro, se fue apagando poco a poco, como una llama que se consume lentamente ante el viento. La primera gran pregunta que nos hicimos todos, que nos atormentó durante meses, fue ¿por qué? ¿Qué pudo haber pasado para que esta pareja, que parecía tan sólida, tan unida, tan enamorada, decidiera separarse? ¿Qué evento, qué circunstancia, qué decisión los llevó a tomar caminos separados? Bueno, la verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que las razones oficiales nunca se dieron a conocer. Ni Hande ni Kerem, ni sus representantes ni sus círculos más cercanos, hicieron declaraciones explícitas, concretas, detalladas sobre el tema. Optaron por el silencio, por la discreción, por el respeto a su privacidad.
Y ahí es donde entran los rumores, las especulaciones, las interpretaciones, y la siempre presente, la inevitable, la voraz industria del chisme. Uno de los rumores más fuertes, y que ha circulado con más persistencia, con más fuerza, con más detalles, es que la incompatibilidad de agendas fue un factor clave, el factor determinante, el detonante que desencadenó la ruptura. Ande, con su meteórica y exitosa carrera como actriz y modelo, con proyectos que la llevaban de un lado a otro del mundo, con compromisos publicitarios y eventos sociales que la mantenían constantemente ocupada. Kerem con sus propios proyectos cinematográficos, con sus obligaciones contractuales, con sus viajes y rodajes, con su deseo de explorar nuevas facetas profesionales. Simplemente no tenían tiempo para verse, para compartir momentos juntos, para cultivar la relación. La distancia, tanto física como emocional, se convirtió en una barrera infranqueable, en un abismo que se ensanchaba día a día, que erosionaba los cimientos de su amor. Imaginen estar constantemente viajando, grabando escenas, cumpliendo con compromisos profesionales en diferentes países, en diferentes continentes. Imaginen la soledad, la añoranza, la falta de contacto, la dificultad para mantener la comunicación, para mantener la conexión. Es sumamente difícil mantener viva la llama del amor en esas circunstancias, en ese torbellino de trabajo y obligaciones. Otro rumor, más picante, más controversial, que encendió las redes sociales y generó discusiones acaloradas, es que hubo terceras personas involucradas, que la infidelidad fue un factor determinante. Se especuló sobre posibles romances secretos, sobre coqueteos con otras celebridades, sobre encuentros clandestinos que rompieron la confianza y el compromiso. Pero claro, todo esto son solo rumores, especulaciones, chismes que se propagan a la velocidad de la luz, que se alimentan de la curiosidad y la morbosidad. Y hasta ahora, no hay ninguna prueba concreta, ninguna evidencia sólida, que respalde estas acusaciones. Es fácil para la gente inventar historias, para sacar conclusiones apresuradas, especialmente cuando se trata de figuras públicas, de personajes que están constantemente expuestos a la mirada del público. La realidad es que no lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos a ciencia cierta. La verdad en estos casos suele ser mucho más compleja, mucho más matizada, mucho menos sensacionalista de lo que los medios y las redes sociales quieren hacernos creer. También se ha hablado como otra posible causa de diferencias de personalidad, de aspiraciones, de proyectos de vida que con el tiempo se distanciaron, se separaron, se volvieron incompatibles. Se dice que con el paso del tiempo Ande y Kerem pudieron haber cambiado, haber evolucionado, haber desarrollado nuevos intereses, nuevas metas, nuevas prioridades. Y que quizás lo que los unió en un principio, la pasión, la admiración, el afecto, ya no era suficiente para mantener la relación a largo plazo, para construir un futuro juntos. Es algo que les puede pasar a todas las parejas, famosas o no. Las personas cambian, evolucionan, maduran y a veces, ese cambio los lleva por caminos separados, por senderos que ya no convergen, por destinos que se alejan. Es la cruel realidad de la vida, el inevitable proceso de crecimiento y transformación. Otro punto interesante a analizar, que creo que es crucial para entender el contexto, es el papel de la prensa, de los medios de comunicación, de las redes sociales en general. Desde que se confirmó la relación entre Ande y Kerem, los paparazzi, los periodistas de farándula, los medios de comunicación en general, estuvieron encima de ellos, acechándolos, persiguiéndolos, documentando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pasos. Cada salida, cada encuentro, cada foto, cada declaración, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle, era interpretada, era comentada, era juzgada. La presión mediática, la constante exposición, el escrutinio público incesante sin duda, pudo haber afectado a la relación, pudo haber generado estrés, ansiedad, tensión, desconfianza. Imaginen vivir constantemente bajo el escrutinio público con todo lo que hacen, con todo lo que dicen, siendo analizado, juzgado y comentado por millones de personas. Es un estrés, una carga emocional, una presión que muchas parejas, incluso las más sólidas, no podrían soportar. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones, de los chismes, creo que hay algo que podemos concluir con certeza, algo que podemos afirmar con total seguridad: la relación entre Ande y Kerem fue genuina, fue real, fue auténtica. Vimos momentos de alegría, de complicidad, de amor verdadero, de conexión profunda. Vimos gestos, miradas, sonrisas que no podían ser fingidas, que no podían ser simuladas. No se puede fingir la química que tenían en la pantalla, la magia que irradiaban juntos, ni la conexión que se veía en sus fotos y vídeos en la vida real.
Independientemente de lo que haya pasado, independientemente de los motivos que los llevaron a separarse, estoy seguro de que se quisieron, de que se amaron, de que vivieron momentos inolvidables y de que guardan buenos recuerdos el uno del otro. El amor, al final, es eso, un cúmulo de experiencias, de emociones, de recuerdos, que aunque terminen, siempre dejan una huella imborrable en el corazón. Ahora hablemos de lo que ha pasado después de la ruptura, de cómo les ha ido a Andy y a Kerem en estos meses, en este tiempo de transición, de adaptación, de reconstrucción. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, con sus vidas personales, con sus sueños y sus metas. Andy ha seguido trabajando en nuevos proyectos, asumiendo nuevos desafíos, mostrando una fuerza, una resiliencia, una madurez que sorprenden y admiran. La hemos visto radiante, fuerte e independiente, demostrando ser una mujer que sabe cómo manejar las situaciones difíciles, cómo superar los obstáculos, cómo reinventarse y seguir adelante. Ha seguido trabajando como actriz, como modelo, como imagen de marcas internacionales, consolidando su éxito y su reconocimiento. Kerem, por su parte, también ha continuado con su trabajo, ha participado en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, ha sido visto en diferentes eventos y proyectos, enfocándose en su trabajo y en su bienestar personal. Parece que ambos, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, están enfocados en sus carreras, en sus proyectos, en su bienestar personal, en seguir adelante con sus vidas. Hay que decir que el fandom de Andy y Kerem, esa legión de fans que los adoran, que los siguen, que los apoyan incondicionalmente, reaccionó de maneras muy diferentes ante la noticia de la ruptura. Algunos fans se sintieron profundamente decepcionados, sintieron que les habían roto el corazón, que habían perdido una esperanza, una ilusión. Otros simplemente respetaron la decisión de la pareja, entendieron que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y les desearon lo mejor, les enviaron mensajes de apoyo, de cariño, de admiración. Y hubo quienes incluso no dejaron de soñar con una posible reconciliación, con un milagro, con un reencuentro. A veces el amor de los fans es tan fuerte, es tan intenso, es tan incondicional, que es difícil aceptar el final de una historia, incluso cuando es la propia pareja quien decide ponerle fin. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta ruptura, de esta historia agridulce, de este final inesperado? Creo que ante todo debemos respetar las decisiones de las personas, incluso de las celebridades, incluso de aquellos que admiramos y seguimos. No sabemos lo que pasa a puerta cerrada, no conocemos las circunstancias exactas, no tenemos derecho a juzgar, a especular, a inventar historias. Lo importante es desearles lo mejor, desearles felicidad, desearles éxito en sus carreras profesionales. Debemos recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos tenemos derecho a equivocarnos, a cambiar, a evolucionar. También podemos aprender que el amor es un misterio, un enigma, algo impredecible, inestable. A veces funciona, a veces no, a veces dura para siempre, a veces es efímero, pasajero, como un rayo de sol que se desvanece al atardecer. Lo importante es disfrutar de cada momento, de cada experiencia, de cada emoción, de cada instante de felicidad, y aprender de cada experiencia, de cada error, de cada fracaso. Y sobre todo, recordar que el final de una relación, por doloroso que sea, no significa el final de la vida, no significa que la felicidad se haya esfumado para siempre. La vida sigue adelante, el sol vuelve a salir, y siempre hay una nueva oportunidad para amar, para ser feliz, para encontrar la paz interior. Es importante recalcar como un punto de honor, que a pesar de todo el drama, de toda la especulación, de todas las habladurías, Andy y Kerem no han hablado mal el uno del otro en público. Han mantenido el respeto, la cordialidad, la madurez, la discreción, lo cual es admirable, habla de su educación, de su integridad, de su profesionalismo. Han optado por el silencio, por el respeto mutuo, por el recuerdo de los buenos momentos, en lugar de alimentar el morbo y la polémica. Eso demuestra que a pesar del dolor, de la tristeza, de la decepción, hay madurez, hay respeto mutuo, hay un profundo cariño que perdura más allá del fin de la relación. En resumen, la ruptura de Andy y Kerem es una noticia triste, es una noticia que nos ha dejado a todos un poco tocados, pero también es una lección de vida, una reflexión sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la fama, sobre la fragilidad de la felicidad. Nos recuerda que las relaciones son complicadas, que el amor puede ser fugaz, que la vida sigue adelante, y que debemos respetar las decisiones de los demás, aunque o las entendamos aunque nos duelan. Y aunque nos duela, debemos respetar las decisiones de los involucrados, y desearles lo mejor en sus futuros. Debemos aprender a dejar ir, a perdonar, a seguir adelante.
Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, de este análisis profundo sobre la ruptura de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este análisis, esta reflexión, esta exploración de un tema tan delicado, tan sensible, tan lleno de emociones. Sé que el tema es delicado y que hay muchas emociones involucradas, pero espero haberles ofrecido una perspectiva objetiva, respetuosa y sobre todo, humana. Gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto, sobre la ruptura, sobre los rumores, sobre el futuro de Hande y Kerem. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones, todo lo que se les ocurra. Quiero leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más detrás de la ruptura? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Creen que en algún momento podrían volver a estar juntos? Comenten abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les hizo reflexionar, si les ayudó a entender un poco mejor la situación. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que juntos podamos analizar este tema. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Y por favor, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, para que estén al tanto de todas las noticias, de todos los chismes, de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, siempre hay esperanza.